Bueno, buenas tardes a todos los estudiantes de BIC English. ¿Cómo están? Les habla Yaritza Salazar, les estoy hablando de YNS Accounting. Y esta tarde tenemos nuestro seminario acerca de impuestos. Vamos a tener una horita juntos y vamos a estar hablando de las obligaciones que los estudiantes internacionales tienen acá en cuanto a los impuestos. Entonces, para los que no nos conocen, nosotros, YNS Accounting es una empresa de contadores, la cual tiene oficinas en Brisbane, en Sydney, en Melbourne y en Adelaide. Y hoy estamos con la escuela, más que todo para darle información importante a los estudiantes. O sea, vamos a estar hablando y enfocándonos 100% de qué se aplica a los estudiantes internacionales y qué tienen que tener en cuenta desde la parte contable durante su tiempo acá en Australia. Para hacer, digamos, la presentación un poquito más eficiente, les voy a presentar y voy a ir a través de una presentación y aprovechen y nos pueden dejar las preguntas en Facebook y yo las voy a tratar de responder a medida que van llegando. Bueno, por acá, qué pena. A ver, no me deja tomar la página que necesito. Bueno, aquí estamos, ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, esto es una propuesta de la escuela y ellos quieren brindarles a ustedes, a todos los estudiantes que hablan español y quieren escuchar este tema un poquito más claro y este es ellos lo han promovido. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hablarlos acá? Vamos primero, como les decía, a enfocarnos en las obligaciones tributarias de los estudiantes. También les voy a hablar un poquito de pronto a los estudiantes que están buscando empleo con Tax Plan Number, como que tienen que tener en cuenta. Vamos a hablar qué pasa en Australia si no cumplimos nuestras obligaciones tributarias. Y por último, vamos a tocar el tema del superannuation. Bueno, entonces cuando yo llego a Australia, Australia es uno de los pocos países que deja estudiar a los estudiantes. Los estudiantes tienen derecho a trabajar 40 horas quincenales durante el tiempo que están estudiando y pueden estudiar full time en el tiempo que están en vacaciones. ¿Cómo puede un estudiante trabajar en Australia? Entonces, el estudiante puede trabajar con Tax File Number o trabajar con ABN. Entonces, ¿qué significa trabajar con Tax File Number? Significa que el estudiante es un empleado y el empleador tiene la obligación de quitarle el tax de lo que le está pagando y también tiene la obligación de pagarle pensión, que es lo que llamamos una superannuation. ¿Qué pasa con ABM? Con ABM tú tienes tu propio negocio y tú lo que haces es que envías facturas por los servicios que prestas. Entonces acá les tengo un ejemplo de una factura, de lo que una factura puede, de cómo se ve una factura, de los que envían una persona que trabaje con ABN. Entonces, una persona que trabaja con ABN hace su factura, coloca para quién es, el ABN de esa persona, el día y la descripción de por lo que está cobrando, digámoslo así. Y esa es la segunda opción que un estudiante tiene para generar ingresos acá en Australia. Entonces, llegamos como estudiantes, ¿cuándo empiezan nuestras obligaciones tributarias? En este momento, la obligación empieza desde el momento que tú sacas el Tax File Number. Entonces, digamos que yo no sé, llegué en marzo y yo fui a la agencia y la agencia me ayuda a sacar mi Tax File Number. Entonces, yo tengo la obligación de declarar impuestos. ¿Qué pueden pasar dos cosas? Que el estudiante llegue en marzo y el año fiscal acá se termina el 30 de junio del 2020. Entonces, acá va del 1 de julio del año pasado hasta este año que se acaba de terminar. Entonces, si llega al final del año y tú no has trabajado y no has recibido ingresos ni con Tax File Number ni con ABM, entonces haces algo que se llama un tax no necesario.
Si ya trabajaste con TaxFund Landmark o con ABN, entonces procedes a hacer tu tax completo y vas a incluir todos los ingresos que obtuviste por esos periodos. ¿Cuál es la última obligación que un estudiante puede tener en Australia? Y es que de pronto supere ingresos mayores de $75,000 con ABN. Y en ese momento se tiene que registrar por algo que llamamos GST o lo que nosotros conocemos como IVA. ¿Listo? Entonces, esa es mi obligación tributaria. ¿Qué pasa ahorita? Ahorita el año fiscal se acaba de terminar y los estudiantes o todo el mundo quiere hacer su declaración de impuestos, pues para que les devuelvan el dinero que los empleadores con TaxFund Landmark les han retenido. ¿Cuánto impuesto pagamos acá en Australia? Entonces, en este momento, si alguien gana menos de 18,201, no paga impuestos. Eso no quiere decir que no tenga que hacer la declaración de impuestos. Entonces, la declaración de impuestos sí la tenemos que hacer sí o sí. Si vamos a pagar impuestos o no, va a depender de esta cantidad. ¿Qué es la buena noticia? Que este año el gobierno tiene unos tax offsets que nos permiten subir esta cantidad a $20,000. Entonces, un estudiante que gane menos de $20,000 durante el año, este año fiscal, no paga impuestos, tiene que hacer su declaración de impuestos, pero no va a tener que pagar impuestos, lo que significa que si el empleador le quitó tax, se lo van a devolver y si trabajó con ABN, pues no va a tener que pagar. Entonces, ¿cómo vamos a enviarle esta información a la oficina de impuestos o qué información necesito yo enviarle? ¿Qué pasa? Si yo trabajo con TaxFund Landmark, mi empleador ya le va a informar a la oficina de impuestos cuánto he ganado, digámoslo así. Entonces, que ellos me dan algo que se llama un payment slip. Entonces, la persona que está trabajando con TaxFund Landmark, el empleado le da un payment slip, sea semanal, quincenal o mensual. Lo que hace la oficina de impuestos es que como que los coloca todos juntos durante el año. Esto se llama un income statement y la oficina de impuestos ya va a saber por adelantado cuánto tú estás ganando con TaxFund Landmark y cuánto tax te están quitando. ¿Qué pasa si yo trabajo con ABN? Entonces, con ABN yo tengo mi propio negocio, digamos que nadie sabe cuánto yo gano sino yo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a mi banco, revisar los depósitos que me entraron de esta fecha a esta fecha y determinar pues cuánto es el total de las facturas que emití y que me pagaron. Y lo sumamos otra vez. ¿Qué es importante tener en cuenta con la gente que trabaja con ABN? Hay 4 industrias en las cuales el contratista o la persona que te está pagando a ti le va a reportar al gobierno cuánto te está pagando con ABN. Esas son las industrias de la construcción, de la limpieza, de los domicilios y del IT. ¿Qué otra cosa o qué otra industria también le reporta a la oficina de impuestos? Es la industria del share economy. Entonces, ¿qué es esto del share economy? El share economy es como esta economía nueva que es a través de aplicaciones de teléfono, ¿sí? Entonces ahí tenemos Uber Eats, que los estudiantes trabajan mucho en eso, tenemos Uber Ride, tenemos el Airbnb, tenemos el Atasca, tenemos Deliveroo, OneFlare. Entonces, el dinero que ganamos a través de estas aplicaciones por teléfono. Eso también lo tenemos que sumar porque es parte de nuestro ingreso con ABN. ¿Listo? ¿Qué otra cosa es importante para los estudiantes? Hay muchos estudiantes que hoy en día de pronto hacen ventas de Bitcoin. Entonces, si tú tienes ingresos de Bitcoin a tu cuenta bancaria australiana, también tenemos que reportar eso como un capital gain. Y por último, tenemos algo que se ha vuelto muy común digamos, con los estudiantes y es los pagos que supuestamente les dicen que les pagan en cash, pero les depositan a la cuenta. Es muy importante entender que cuando te están depositando a la cuenta, pues deja de ser cash porque ya hay una evidencia digital de que ese dinero ha sido pagado para ti. Pero, sin embargo, es algo que se está volviendo muy común en los estudiantes y especialmente es porque muchos empleadores no les quieren pagar lo de superannuation, entonces les dicen que les pagan en cash y les pagan menos de lo que les deben pagar, pero les depositan a las cuentas.
Entonces, desafortunadamente, ese dinero, en caso de una auditoría, la Oficina de Impuestos lo va a querer incluir como ingreso. Listo, entonces yo empecé a trabajar y digamos que trabajé con Tax Alambre y trabajé con ABN. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner todos estos ingresos juntos. Si mis ingresos no son más de $20,000, genial, porque entonces no tengo que pagar y me van a devolver lo que me quitaron. Si mis ingresos superan los $20,000, acá es muy importante mirar los gastos que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos, no sé, me gané $22,000 al año. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de conseguir $2,000 de gastos para que el ingreso me quede en 20,000 y no tengamos que pagar impuestos. Muy importante acá, y esto es como digamos uno de los errores que he visto con los estudiantes, y es que esos $2,000 que estás teniendo de gastos no quiere decir que el gobierno australiano te los va a devolver físicamente, ¿sí? Tengo estudiantes que me dijeron, no, es que mi amigo me dijo que comprara un computador o un teléfono nuevo, que esa plata me la devuelven en los taxes. Y no, ese dinero lo que hace es ayudarte a bajar tu nivel de ingresos. Pero eso no quiere decir que el gobierno australiano como tal te vaya a devolver los $2,000 del gasto. Bueno, em, entonces, digamos que me gané $30,000. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar gastos que se relacionen a mi trabajo para poder bajar mi ingreso, no sé, a 25, a 28. ¿Qué gastos vamos a estar mirando? Entonces, vamos a mirar si tengo uniformes, digamos, licencias, de pronto el transporte también, transporte entre trabajos, donaciones, digamos, con esto del Bushfire, hay muchas personas que donaron dinero, todo eso es deducible. Gastos de un contador, si tú le pagas a un contador, también es un gasto deducible. Em, la gente que está trabajando desde la casa con el COVID también van a revisar sus gastos, no sé, la electricidad, el computador, el internet, el teléfono. Entonces, estos gastos nos van a ayudar a deducirlos del tax para pagar menos impuestos de tiempo que están trabajando desde la casa. Em, con la gente que tiene IBM también es muy importante mirar los gastos de transporte, que si compraron moto, que si compraron carro, gasolina, registración, todo eso lo tendríamos que mirar. Gastos de oficina, materiales, uniformes, registraciones. Entonces, les voy a dejar este link más adelante para que cada persona, digamos, ya saben la actividad que está, puede entrar y revise como las deducciones que se aplican a la actividad que están realizando. Em, tengo una pregunta de María Pérez. Si alguien robó mi moto, ¿esto lo puedo poner para reducir en alguna forma los taxes? María, si tú estás trabajando con, digamos, con Uber Eats o estabas usando esa moto para trabajo, sí, es una deducción digamos, un gasto que vas a tener y eso te va a ayudar a reducir el ingreso, digámoslo así, y eventualmente los taxes que vas a pagar. Bueno, entonces también tenemos, qué importante también tener en cuenta, hay muchos estudiantes que me dicen, bueno, Yaritza, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si yo no hago el tax o digamos no quiero pagarle al contador o se me olvidó? Las multas por lo que llamamos no lodgements en este momento son de $900, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no haces el tax, ellos te van a penalizar $900. ¿Qué pasa con estas multas? Digamos que ellos son un poquito lentos. En este momento que estamos en el 2020, estamos recibiendo las multas de las personas que no han hecho el 2018 y algunos del 2019. Entonces, digamos que Australia es un país que confía mucho en las personas. Entonces ellos dicen, no, de pronto están tarde, están demorados, les vamos a dar un periodo de tiempo para que se actualicen y generalmente ellos te van a decir, oiga, usted no ha enviado el tax, tiene 28 días para enviarlo. Muchas personas se cambian de dirección y estas cartas les llegan a otras direcciones, digámoslo así, o nunca se enteran y cuando ya van a ver en el sistema ya tienen las multas. Entonces digamos que esta es, ¿qué pasaría si no hago mi declaración de impuestos? También tengo muchas preguntas de los estudiantes que me dicen,
Yaritza, es que a veces yo trabajo 10 horas la primera semana, 30 horas la segunda. ¿Cómo la oficina de impuestos calcula las 40 horas de trabajo? Entonces, es muy importante entender que la tarea de la oficina de impuestos no es mirar cuántas horas tú trabajas a la semana o a la quincena. Lo importante para ellos es que tú pagues impuestos en el dinero que generas en Australia. ¿Quiénes son los que van a mirar tus horas de trabajo? Es inmigración, ¿sí? Inmigración y el tax office están conectados, pero generalmente inmigración es que viene a la tax office y le dice, oiga, este estudiante dejó de ir a estudiar, no tiene una asistencia no muy buena. Muéstreme la razón por qué este estudiante no está yendo a la escuela, y ellos van a la oficina de impuestos y la oficina de impuestos les muestra toda la información y los ingresos que tiene el estudiante. Entonces, en un ejemplo de ellos, precisamente uno de los casos de un estudiante, acá yo creo que es un poquito extremista, pero esto es como lo ve inmigración para que lo tengan en cuenta. Ellos lo que hacen es que ellos toman un mes que tiene 4 semanas, y esto ellos dicen que hay 3 quincenas en ese mes. Entonces ellos dicen, en este mes está la quincena 1 y 2, está la quincena 3 y 4, y está la quincena 2 y 3, ¿sí? En este caso ellos dicen, en la quincena 3, tú trabajaste 50 horas y eso te daría para tener que cancelarte la visa, ¿sí? Entonces, para que los estudiantes tengan en cuenta cómo inmigración mira las horas de trabajo con Tax File Number. Listo. Entonces, tenemos nuestra información lista. Ya sé cuánto gané con ABN, ya sé cuánto gané con Tax File Number y tengo mis gastos listos. ¿Cómo yo le envío eso a la oficina de impuestos? Acá tenemos dos opciones. Una opción que es gratis, entonces las personas que quieren enviar su declaración de impuestos pueden hacerlo a través de su cuenta de MyGov. Les vamos a dejar nuestra página de Facebook en caso de que el estudiante no tenga, digamos, su cuenta de MyGov creada. Y en nuestra página de Facebook tenemos un video paso a paso cómo lo pueden crear, ¿sí? En caso que ustedes digan, yo no quiero pagarle a un contador, sino que yo quiero hacer el tax return yo solo. La segunda opción que tienen es si lo hacen con un contador. Entonces es como todo en la vida, ¿no? Yo puedo ir al peluquero, cortarme el pelo yo solito, entonces tú esperas que hayan unas ventajas en que vayas al contador. La ventaja es que tú esperas que tu contador te coloque los gastos correctos, que te reclame los gastos que más pueda, digámoslo así, legalmente. Y el tiempo es súper importante. Cuando ustedes los hacen solo, tienen plazo hasta el final de octubre. Cuando tú lo haces con un contador, el plazo es hasta mayo del 2021. ¿Qué otra cosa es muy importante? Las auditorías, que cuando hay una auditoría, la idea es que el contador te soporte y te apoye en la auditoría que haga la oficina de impuestos y, digamos, te represente. Cuando tú lo haces solo y ellos auditan, pues tú eres 100% responsable y te toca a ti mismo, digamos, enfrentar la auditoría. Bueno, tengo dos preguntas más acá de Julio. Llegué hace 4 meses y estoy trabajando 3 meses con ABN. ¿Tengo que declarar? Sí, Julio, lo que te decía, vas a tener que hacer la declaración de impuestos, que lo más probable es que tú no te hayas pasado de $20,000 de ingresos y no vas a tener que pagar impuestos. Simplemente vas a hacer la declaración, vas a quedar al día con la oficina de impuestos, pero no vas a tener que pagar impuestos. Acá dice Mayerly, tenemos un apartamento rentado entre 4 personas, de ellas 3 me giran como parte del arriendo de cuenta, para que yo, bueno, Mayerly. Esto es muy común y bueno, creo que es una importante pregunta, Mayerly. Cuando tú tienes dinero que entre a tu cuenta de personas naturales, digamos tu novio, tus vecinos, tus flatmates, el gobierno no va a tomar eso como ingreso. O incluso, digamos, si tus padres o la gente de Colombia o de Sudamérica te manda dinero a tu cuenta bancaria, eso no va a ser tomado como ingreso. ¿Qué si es tomado como ingreso? Cuando les depositan a las cuentas y vienen de empresas australianas que están registradas con un ABN de negocios en Australia. Lo que le decía, que a veces al estudiante le dice, no, trabaje, le pago en cash, pero le consigno. Entonces, ¿qué pasa con esas consignaciones? Que en un rastreo
esas consignaciones vienen de una empresa australiana o de alguien que tiene una IBM registrada como negocio, ¿sí? Pero en tu caso, esas transacciones que me estás hablando es lo que llamamos transacciones de personal nature, como ellos lo llaman, como de, sí, de naturaleza personal, y no van a ser contadas como ingreso. Tengo la Marce, me pregunta, si utilizo mi carro para ir a trabajar, pero mi trabajo es en Mountain Peninsula o Springville, ¿puedo poner la gasolina? Usualmente me muevo de un lugar a otro. Bueno, entonces, Marce, en tu caso, ¿qué pasa? No sé si estás trabajando con ABN. Si estás trabajando con ABN, no hay problema. Em, ay, ¿qué hice? Un minuto. Ya, ahora sí me escuchan. Me pueden por ahí anotar y decir sí, sí, porque creo que le di clic a algo. Bueno, parece que sí. Em, entonces, ¿en qué iba? Bueno, Marce, entonces, si trabajas con ABN, buena pregunta, ¿sabes? Si trabajas con ABN, tienes gastos de carro, sí los podemos deducir, porque entonces tú, acuérdate que tienes tu propio negocio, entonces tu negocio empieza desde que sales desde la casa y tienes que andar de un lado a otro, entonces ahí podríamos mirar, hacer algo que se llama un logbook. ¿Qué es un logbook? Es como un librito donde hay que llevar un récord por 12 semanas para calcular el uso de tu carro de cuestiones de trabajo y personales. ¿Sí? Entonces tú llevas ese librito por 12 semanas y digamos que te sale que el uso de tu carro es el 90% para negocio. Entonces tú puedes reclamar el 90% de todos los gastos de tu carro. ¿Qué se incluiría? Se incluye la registración, el insurance, la gasolina, el repair and maintenance, en los tolls, el CityLink, todo, ¿sí? ¿Qué pasa si trabajas con Tax File Number? Con Tax File Number, cuando tú sales de tu casa y vas al trabajo, esos trayectos no son deducibles para impuestos. Pero digamos que en tu trabajo tú llegas a tu oficina o llegas a tu sitio principal de trabajo y de pronto de acá tu jefe te manda a diferentes sitios de trabajo, o a veces, por lo menos en construcción, cuando trabajan en construcción, que tienen muchas obras y les toca ir como de una obra a otra, o que tienen que ir a comprar materiales, o que tienen que ir a visitar clientes. Entonces, esos trayectos sí los vamos a reclamar, pero este casa-trabajo no lo podemos reclamar. Listo, espero que te hubiera quedado claro. Em, listo, entonces ahora miremos, como les decía, pueden hacerlo gratis o contar con un contador. Yo siempre les digo, usen un contador registrado, porque ¿qué te digo? Yo digo que de estos tenemos por lo menos unos 3 casos a la semana de los contadores que no son registrados y les hacen los taxes a los estudiantes a través de las cuentas de los estudiantes de MyGov. Entonces, ¿qué pasa? Si tu contador no es registrado, los contadores generalmente cuando estamos registrados podemos hacer los taxes a través de un software especial que es para nosotros. Cuando hay un contador que no es registrado, él no tiene otra forma de cómo hacer tu tax sino a través de tu cuenta de MyGov. ¿Qué pasa cuando lo hacen a través de la cuenta de MyGov? Que para los ojos del gobierno, el que está haciendo ese tax eres tú. Indiferentemente si tú le pagaste a esa persona porque te ayudara a hacer el tax, para la oficina de impuestos tú eres 100% responsable de lo que esa persona está colocando en tu declaración de impuestos. ¿Y qué nos pasan en estos casos muy seguido? Que estos contadores, con tal de sacarle un refund grande a los estudiantes, les inventan gastos, como el caso de nuestra cliente acá, donde este contador supuestamente le inventó de la nada $2,647 de gastos. A ella la auditaron y les dicen, pues muéstrame los recibos de esta plata que usted me colocó. Esta niña no tenía ni idea que le habían puesto esos gastos, eventualmente la auditaron. ¿Y qué pasa? Cuando nos auditan, tenemos que pues, pagar plata que recibimos que no teníamos que haber recibido y las multas van, digamos, depende qué tanto mentimos, digámoslo así. Empiezan de 25%, 50% y la máxima que es del 75%,
cuando ellos lo llaman como intentional disregard. ¿Cuándo es esta multa? Cuando por lo menos tú le dices al estudiante o el estudiante sabe que legalmente no puede reclamar un gasto, pero insiste que se lo coloquen porque él quiere un refund grandísimo. Entonces sí. Cuando es recklessness of failure to take reasonable care. So, yo siempre, y por eso hacemos estos seminarios con los colegios, porque me gusta enseñarles, me gusta como explicarles y siempre les digo, bueno, si ustedes no quieren pagarle a alguien, acá les decimos cómo lo hacen ustedes solos, pero no hagan esto de tener una persona que les cobre por hacer algo que al final van a tener problemas. ¿Qué pasa? ¿Cómo sabe un estudiante? Porque hoy en día mucha gente ofrece los servicios. ¿Cómo sabe un estudiante si esa persona está registrada o no? Entonces, la ideal es que vayan a algo que se llama Tax Agent Board y ahí tú tienes que colocar el nombre de la persona y si es registrada, va a aparecer. Algo muy importante, entonces, si ustedes les van a pagar a estas personas por hacer la declaración de impuestos, ese dinero que ustedes les pagan no es deducible, porque solamente el dinero que tú le pagues a un agente registrado es deducible de gastos de impuestos. Y algo muy importante también que les den copia de lo que envían a la oficina de impuestos, porque eso es lo que llamamos crear tu historia financiera en Australia. Estas son como las tres cositas que tienen que tener en cuenta en el momento de escoger un contador. Bueno, entonces ya decidimos que, bueno, fui al contador que me hiciera la declaración de impuestos o yo fui a la cuenta de MyGov y coloqué mi información y estoy listo para enviar mi declaración de impuestos. Hay algo muy importante también que los estudiantes tienen que tener en cuenta y es algo que se llama el Medicare. Acá porque lo traigo, hay muchos estudiantes que me dicen, no, es que mi amigo me dijo que él pudo reclamar el seguro médico en la declaración de impuestos. La respuesta es no. El seguro médico no es un gasto deducible en la declaración de impuestos. ¿Qué es lo que no tenemos que pagar que tiene que ver con salud? El Medicare. Entonces, digamos que en Australia la salud pública es gratis, entre comillas. Cuando yo soy residente o ciudadano, yo voy a un hospital y me enfermo y pues me cubre todo, yo no tengo que pagar nada. ¿Cómo los australianos pagan por este servicio de salud? Lo pagan a través de los impuestos, a través de algo que se llama Medicare. Entonces, cuando tus ingresos superan los 22.397, el gobierno nos cobra el Medicare. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que el gobierno australiano, la oficina de impuestos, ellos no saben si tú eres estudiante o no, porque cuando tú haces tu tax return en la cuenta de MyGov, si lo hacen solos, como está diseñado para australianos, ellos dicen, pues todos son residentes y a todos les cobramos el Medicare. Es el estudiante que tiene que decirle a ellos, no, un momentico, yo soy estudiante internacional, yo no tengo derecho a ir a los hospitales públicos y por eso es que pues inmigración me exige que yo tenga un seguro privado durante el año. ¿Cómo hacemos esto? Entonces tenemos que mandar un Medicare Levy Extension Form, tenemos que mandar un pasaporte, tenemos que mandar nuestras visas y con esto recibimos una carta como esta, donde el gobierno nos dice, sí, efectivamente usted no tiene que pagar el Medicare por este periodo y este periodo. ¿Qué hacemos nosotros? Le decimos a la oficina de impuestos, cuando yo hice mi declaración de impuestos, esto fue lo que yo les pagué de Medicare, $800, o acá 642. Entonces, por lo menos ese dinero no lo deberían pagar. Y yo creo que este es uno de los errores más comunes que yo encuentro con los estudiantes, que a veces no quieren pagar un contador por no gastarse $100, pero sí van y pagan $800 de Medicare. Entonces, súper importante que cuando hagan sus declaraciones, si son solos, no vayan a pagar el Medicare. Y si tienen un contador, pues tú esperas que el contador haga esto por ti. Listo, entonces yo creo que esas eran las partes más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta en cuanto a la declaración de impuestos acá en Australia. Y obviamente, pues que ahorita la gente lo quiere hacer es por eso, pues por los estudiantes que trabajaron con Tax on Lambert. Y acordémonos que si trabajamos con ABN, pues nadie nunca nos va a devolver plata, pues porque nadie nos ha quitado impuestos, digámoslo así.
No sé si tengamos más preguntas en este momento. Eh, no, creo que no, creo que esa ya la respondí, que fue la de Marce. Listo. Ah, ok. Alguien me pregunta que si debe declarar las propinas. Eh, no, digamos, las propinas, al menos que te las coloquen en el payment slip, no. ¿Sí? Eso es como decir, es algo voluntario, que la persona que te las está dando no va a reclamar eso como un gasto. Entonces, siempre tenemos que tener como ese principio que lo que es gasto para una persona es ingreso para la otra. Entonces, esta persona que te está dando tus propinas no va a reclamar eso como un gasto, entonces pues tú no lo colocas como un ingreso. Diferente a tu salario, que por lo menos tu empleador sí va a reclamar tu salario como un gasto, entonces por eso es que nos toca colocarlo como un ingreso. Me pregunta, bueno, entonces para nuestros fees, venga, les muestro acá más o menos. Nosotros tenemos dos opciones, digámoslo así. Una opción que es un poquito más personalizada, a ver dónde estamos acá. Una opción que es personalizada, donde tú tienes una cita con un contador por una hora y ese día el contador te explica tu caso, también te prepara un poquito para el año fiscal que acaba de empezar. Estas generalmente cuestan 149. Sin embargo, para las personas que están en el Facebook Live y que vienen de la escuela, eh, cuestan 109 si ganan menos de 22,000 y 132 si ganan más de $22,000. Tenemos una opción un poquito más económica que es el Tax Return Online. En esta opción, ustedes simplemente llenan una forma y nos adjuntan, perdón, los documentos que nosotros necesitamos para hacer la declaración. Es un poquito menos personalizada que esta. Entonces, digamos, esas son como las dos opciones que les tenemos. Tengo otra pregunta. Me dice Walter, hola Walter. Una pregunta con respecto al Medicare, ¿a dónde se envían los documentos para que no se cobren antes de enviar la declaración? Entonces, Walter, en la Medicare Levy Exemption Form, la dirección está en la última página. En la dirección donde tienes que enviar la forma del Medicare, está en la misma forma del Medicare Exemption Form. Tú le envías y ellos se van a enviar la carta. Lo importante es que si vas a hacer el tax solo, que antes de que envíes tu tax ya tengas esa carta. Si tengo visa de trabajo con mi pareja y tuvimos un hijo, ¿existe algún gasto deducible por tener un hijo? No, Mayerlin. Desafortunadamente, no. Digamos que no tiene nada que ver con los impuestos. Solamente a quién sí les afecta y es a las personas que ya son residentes. Que acá existe Centerlink, que digamos que es como la institución del gobierno que se encarga de todos los pagos de, de ayuda del gobierno. Entonces, cuando tú tienes un hijo y ya eres residente, puedes aplicar algo que se llama Family Tax Benefit o puedes aplicar al beneficio del Child Care. Hay varias cositas a las que puedes aplicar, pero sí tienen que ser residentes. Como estudiantes, eso no nos cambia nada. ¿Cómo podemos contactar para realizarla contigo? Entonces, como les decía, acá entran, por lo menos colocan su nombre, su email, en dónde están localizados. Entonces, como les decía, nosotros tenemos oficinas en Melbourne, en Sydney, en Brisbane y en Adelaide. En todas las oficinas, excepto Melbourne, tú puedes ir a la oficina física que tenemos. Con Melbourne estamos haciendo todas las citas a través de Google Meet, que es una clase de Zoom y simplemente ese día. Y tú entras y puedes buscar la disponibilidad que tenemos y tú misma escoges el día y la hora que se ajuste a tu trabajo, digámoslo así. Y de esa forma lo podríamos hacer. Marce, la opción en línea vale $99. El dinero que recibimos por la super tenemos que declarar, no. Entonces el dinero que recibieron
como estudiantes, si estaban legítimamente entitled a recibirlo, no lo tienen que incluir como ingreso. Entonces, ¿qué ha pasado con esta superannuation? Es un caso muy particular porque digamos que la Oficina de Impuestos en el afán, o no sé, llamémoslo, y negligencia un poquito también, han pagado el superannuation literalmente a todo el que ha aplicado. O sea, no se han detenido a evaluar si las personas que están aplicando realmente se les disminuyeron las horas de trabajo o si realmente pues cumplen con las condiciones. Entonces, digamos que en el primer trimestre le pagaron el superannuation a muchísimas personas. En este segundo trimestre, que solamente los ciudadanos pueden reclamar los otros $10,000, es que ahora sí mandaron unos warnings y como ¿cómo se llama? Unas notas diciendo, si usted lo reclama van a haber multas y tienen que colocar la superannuation que sacaron como ingreso. Pero si tú la sacaste y estabas elegible porque te había bajado digamos, las horas de trabajo, entonces no tienes que colocarlo. Bueno, por acá tenía la página de Facebook para las personas que nos quieran seguir. Como les decimos, nos gusta informar mucho a la comunidad latina. También tenemos nuestra comunidad brasilera, que tenemos nuestros contadores que hablan portugués también y tratamos de hacer los videos en español y en portugués para que estén informados y les queden un poco más claros de todos los cambios que van pasando, digamos, en el día a día, que les interese a los estudiantes, digámoslo así. Em, Acá me pregunta alguien, me dice, yo hice el tax yo solo el año pasado y pagué, pagué el dinero del Medicare. Bueno, en este caso creo que se llama Andrés. Andrés, lo más que tú tienes es que estás contra el reloj. Esos Medicare se puede hacer correcciones máximo hasta 2 años, ¿sí? Entonces, lo que yo te invito es que tienes que hacer una corrección a tu declaración de impuestos, pero primero tienes que conseguir tu carta del Medicare y pedirles a ellos que te devuelvan ese dinero que pagaste de más. Y me pregunta alguien, con la situación en este momento, ¿qué pasa si uno trabaja más horas de las permitidas? Bueno, entonces esto ya que me estás preguntando de horas, como les decía, eso no es una parte de taxación, eso es una parte más de inmigración, pues todos sabemos que no nos podemos pasar de las 40 horas de trabajo, que si inmigración viene a revisar tu caso o si estás trabajando de más o de menos, nadie te lo puede decir, ¿sí? O sea, como hay estudiantes que llevan trabajando de más y nunca les han pasado nada, hay estudiantes que trabajaron un poquito de más y ya después les cancelaron la visa. Entonces, eso sí nadie te lo puede decir. Eh, Lidia Torres me pregunta, hola, yo no tuve que enviar el formulario cuando hice mi tax return, presioné Medicare Exemption y llené mi BUPA membership. Lidia, sí tienes que hacer lo del Medicare. ¿Qué pasa? Que ellos eventualmente, cuando tú haces esta carta, vámonos al Medicare, por acá está. Esta carta la emite Human Services, ¿sí? Entonces la oficina de impuestos en las auditorías lo que hace es que va y le dice, oiga, Human Services, esta niña me dijo que no tenía que pagar Medicare. ¿Sí lo tenía que pagar o no? Porque entonces ellos les van a decir, ah, no, sí no tiene que pagarlo porque acá tenemos la carta. Ah, listo, next, ¿sí? Entonces cuando ellos hacen esas conexiones y ellos se ven de cuenta que tú no tienes la carta, ellos te van a hacer una corrección al tax y te lo van a cobrar. Eh, Tengo un pasaporte italiano y entré en Australia en mayo del 2019, me dice Emanuel. Por eso tuve la Medicare gratuita por 6 meses. Ok, no, entonces, Emanuel, tú en tu caso vas a tener que pagar el Medicare por los primeros 6 meses. Entonces, si tú no has vuelto a salir y a entrar del país, tienes que hacer el Medicare y lo más probable es que en las fechas que van a estar acá, pues no van a haber 365 días. Ellos van a revisar con inmigración cuando entraste
y te van a cobrar los primeros 6 meses de Medicare, pero los otros 6 meses no los tendrías que pagar. Pero sí es muy importante que tengas la carta con los días acá y las fechas exactas que no eres entitled. Bueno, entonces, ¿qué más? Creo que eso era como lo que queríamos traerles hoy, que realmente creo que les interesa acerca de la declaración de impuestos. Espero que, que la información les haya servido mucho, que también les sirva para prepararse para el año fiscal que acaba de empezar. Y pues mucha suerte, que se cuiden mucho para todas las personas que estén en Melbourne y pues obviamente esperando que esta pandemia pase para que pues la economía se reactive y los estudiantes puedan volver a sus trabajos, porque yo sé que hay muchos que desafortunadamente están en situaciones muy, muy preocupantes y, y el tax es una ayuda. Definitivamente a muchas personas o muchos clientes que hemos tenido este año y que tratar de ayudarlos como a que reciban la mayor cantidad de tax refund, porque sabemos que con eso se pueden mantener, digamos, 3 o 4 meses y muchas personas a veces como que les da miedo hacer la declaración de impuestos y a veces llegan y la hacen y se sorprenden porque les van a devolver dineros. A veces los estudiantes trabajan con Tax File Number, ni se acuerdan o pensaron que era IBM y a veces resulta que mentiras, era Tax File Number. Entonces, pero independientemente es una obligación que toca hacerlo, digámoslo así, por el beneficio que Australia nos da por tener derechos a trabajar. Digamos que eso es algo que si comparamos, no sé, con Inglaterra y con estos otros países, pues no nos los dan. Entonces, pues no creo, no veo más preguntas, creo que eso sería cierto, no veo ninguna más preguntas. Entonces, con mucho gusto, como les decía, agradecerle al colegio porque fue el que organizó este seminario. Y si tienen más preguntas más adelante, con mucho gusto, este es nuestro email y nuestra página web también se la vamos a dejar. Y las personas si necesitan hacer una corrección o necesitan ayuda, lo más importante es que se registren con el colegio, pues para que saber que vienen del colegio y que puedan recibir estos precios especiales. Milena, un consejo para tener en cuenta a la hora de llevar la contabilidad para el próximo año. Milena, lo más importante es récords. Si no hay récords, no existen. Entonces, ¿yo qué les aconsejo a mis estudiantes o a mis clientes? El gobierno australiano nos permite tener lo que llamamos prueba digital. Entonces, cada vez que ustedes compren algo que se relacione a su trabajo, no sé, que fui a Office Work y me compré un bolígrafo o que fui al petrol y me compré, coloqué petrol en el carro o fui a Banis y me compré un tool porque estoy trabajando en construcción. Tómenle fotos a todos estos recibos, súbalos a un cloud en su email o donde lo quieran tener y eso es evidencia de que hemos tenido el gasto. Entonces el ATO nos permite tener ese gasto digital, porque una de las cosas de los gastos es que si no hay un recibo, no sea en el banco o físico, no existe. Y por eso está la idea de los seminarios, porque a veces tenemos estudiantes que pagaron en cash y no hay recibo y no existe, no está en el banco, entonces desafortunadamente esos gastos no existen, no se pueden reclamar. Mm, Andrea Casas, ¿hasta cuándo pueden hacer la declaración? Listo, Andrea. Entonces, como les decía, si lo van a hacer a través de su cuenta de MyGov, acá van a tener hasta el final de octubre, el 31 de octubre, y si lo van a hacer a través de un contador, van a tener plazo hasta mayo del 2021. Bueno, entonces, como les decía, cuídense mucho, espero que les haya servido mucho el seminario. Ya tienen nuestros detalles si necesitan ayuda y las personas que decían hacerlo solos también ya tienen nuestro Facebook para que vayan y creen su cuenta de MyGov si aún no la tienen. Entonces, tengan muy buena noche y que estén muy bien. Chao, chao, que estén muy bien todos.